Mucha atención porque la Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump sostendrá una reunión esta tarde en el Salón Oval para decidir los pasos a seguir en medio de la creciente presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, señaló que no entregaría detalles del encuentro de Trump con su equipo de seguridad nacional y miembros claves de su gabinete, pero recalcó que se complacía en confirmar que la reunión se llevará a cabo. Este encuentro tiene lugar luego de que este fin de semana Donald Trump pidiera considerar que el espacio aéreo venezolano permanecerá cerrado en su totalidad y confirmara que habló por teléfono con el jefe del régimen, Nicolás Maduro. En aras de la transparencia, confirmaré que el presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional para tratar este tema de Venezuela y otros asuntos. Se reúne con su equipo de seguridad nacional con bastante frecuencia. Es el comandante en jefe y es parte de su responsabilidad garantizar la paz mundial. No voy a entregar los detalles de la reunión entre el presidente y su equipo de seguridad nacional que se llevará a cabo en el despacho Oval, pero me complace confirmarles que la reunión se llevará a cabo. La secretaria Leavitt también confirmó que un almirante de los Estados Unidos ordenó un ataque posterior contra una narcolancha el 2 de septiembre de 2025 tras la autorización del secretario de Guerra Pete Hegseth. El secretario Hegseth ha dejado en claro que los grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales de acuerdo con las leyes de la guerra. Con respecto a los ataques en cuestión del 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques inéticos. El almirante Bradley actuó con acierto dentro del marco de su autoridad y de la ley, dirigiendo la operación para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza a los Estados Unidos de América. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ordena o cierra su oficina en Venezuela por falta de avances, aunque mantiene activa la investigación por crímenes de lesa humanidad que adelantan desde La Haya. Según la CPI, hay una falta de progreso real con el régimen de Venezuela en materia de complementariedad, el principio que exige al país en cuestión para investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal. Horas antes de conocerse la convocatoria para la reunión de hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sostuvo en los últimos días una llamada telefónica con el dictador Nicolás Maduro, pero no reveló mayores detalles sobre la conversación. No salió bien ni mal, así describió el mandatario el resultado de la llamada con Maduro. Versiones de prensa afirman que el contacto habría sido logrado con la mediación del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y del Emirato de Qatar. Trump lo comentó así desde el Air Force One en el vuelo de regreso anoche desde West Palm Beach hacia la capital. ¿Su advertencia significa que un ataque aéreo es inminente o no deberíamos leerlo de esa manera? No leas nada entre líneas. El New York Times informó que usted tuvo una llamada telefónica con Maduro. ¿Lo hizo? No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí. ¿Y puede contarnos un poco sobre ello? No, no puedo hacer eso. Señor presidente, ¿diría usted que salió bien? No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica. Y en medio de los reportes de la llamada entre Trump y Maduro, el senador republicano por Oklahoma, Mark Wayne Mullin, dijo que Maduro podría irse a Rusia o a otro país aliado de su régimen. En entrevista con la cadena CNN, el legislador integrante del Comité para las Fuerzas Armadas del Senado afirmó que durante la llamada Trump le habría dado a Maduro una oportunidad de partir al exilio junto con su familia. Versiones de prensa en Estados Unidos apuntan en el mismo sentido. El diario The New York Post publicó un informe asegurando que Trump le habría pedido a Maduro durante la llamada telefónica que negociara una salida segura de Venezuela y que diera un paso a una transición de manera inmediata. Según las fuentes, la conversación no habría fructificado, pues Maduro habría rechazado abandonar el poder. En la llamada habría discutido también algunas opciones de rendición, incluida una eventual amnistía. Estados Unidos busca a Maduro con $50 millones de recompensa por narcotráfico, como ya lo habíamos señalado. En el inicio de la temporada navideña, el secretario de Guerra Pete Hegseth publicó este meme con una caricatura del personaje de la tortuga Franklin. En la imagen, el muñeco infantil aparece a bordo de un helicóptero militar disparando un cohete contra narcolanchas. En las embarcaciones están dibujados traficantes y cargamentos de droga.
El mensaje está acompañado de un letrero que dice: para tu lista de deseos de Navidad, bajo el título Franklin apunta a los terroristas. La publicación ocurre en medio de la ofensiva militar de Estados Unidos contra los carteles en el Caribe y el Pacífico, que ha dejado a más de 80 personas abatidas en más de 20 ataques con misiles contra las narcolanchas. La administración de Donald Trump desde hace 6 meses dio un trascendental giro para reforzar la lucha contra grupos narcotraficantes como el Cartel de los Soles de Nicolás Maduro, una mafia que acaba de ser designada organización terrorista extranjera. A Maduro lo buscan con 50 millones de dólares de recompensa por narcotráfico y desde entonces desató un gigantesco despliegue militar para acercarlo y tratar de detenerlo. Presidente Trump, los cárteles ahora serán vistos como organizaciones terroristas extranjeras. ¿Consideraría usted ordenar el ingreso de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos a México para eliminarlos? Podría suceder, han sucedido cosas más extrañas. Venezuela ha actuado de forma muy desastrosa, como saben, ha estado enviando millones de personas a nuestro país, muchas de ellas pertenecientes al Tren de Aragua. Algunas de las peores pandillas, algunas de las peores personas del mundo en términos de pandillas. Y teníamos algunas en Washington, D.C. Nos encargamos de ellas rápidamente, pero se han ido de aquí, se han ido, pero Venezuela ha actuado de forma muy desastrosa, tanto en términos de drogas como en enviar a nuestro país a algunos de los peores criminales del mundo. ¿Le gustaría ver un cambio de régimen en Venezuela? Bueno, no estamos hablando de eso, sino del hecho de que tuvieron una elección, que fue una elección muy extraña. ¿Qué significa eso? ¿Significa que no hay drogas que lleguen por mar, pero sí por tierra? ¿Y saben qué? Les estamos diciendo a los carteles que también los vamos a detener cuando lleguen por tierra. Los vamos a detener de la misma manera que detuvimos los barcos. Bueno, yo diría esto de inmediato. Dejen de enviar al Tren de Aragua a Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos. De hecho, derribamos 3 barcos, no 2, pero vieron 2. Y el problema es que hay muy pocos barcos en el agua, no hay muchos barcos en el agua. No me imagino por qué, ni siquiera un barco pesquero, no hay nadie quiere ir a pescar. Así que es una de esas cosas, pero le diría con mucha firmeza, dejen de enviar gente de sus cárceles a nuestro país. Bueno, vamos a detener el narcotráfico y hemos hecho mucho. No hay nadie que entre por el agua que te lo diga. El agua está así, no hay nadie, no hay drogas entrando por el agua. Y analizaremos qué es la fase 2. Hizo una gran diferencia. Pero hicimos otro anoche, ahora no encontramos ninguno, ya sabes, esa es la vieja historia de que somos tan buenos que no hay barcos. De hecho, ni siquiera barcos de pesca, ya nadie quiere meterse al agua, lo siento. Mucha droga venezolana entra por mar, así que pueden verlo, pero también vamos a detenerla por tierra. Lo ha ofrecido todo, Maduro lo ha ofrecido todo, tienes razón, ¿y sabes por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos. Hay informes que dicen que están considerando hacer huelgas dentro de Venezuela, ¿eso es cierto? No, no es cierto. Veremos qué pasa, no puedo decirte qué es, pero hemos avanzado mucho con Venezuela para frenar la entrada de drogas. Quizás estemos teniendo conversaciones con Nicolás Maduro y veremos cómo resulta. Les gustaría hablar. No lo descarto, no descarto nada, solo tenemos que cuidar de Venezuela. Arrojaron a cientos de miles de personas a nuestro país. Quizás hable con él, ya veremos, lo estamos discutiendo con sus diferentes equipos, quizás hablemos con Venezuela. Sin hacer alusiones a la llamada con Donald Trump, Nicolás Maduro participó en una actividad pública desde La Carlota, en Caracas, y mantuvo su discurso de no ceder ante la presión antidrogas desatada por Estados Unidos contra el régimen venezolano. Sanciones, amenazas, bloqueo, guerra económica. Y los venezolanos no nos achicopalamos. Aquí todo el mundo, como se dice, se puso las botas y a trabajar. Desde Colombia, Gustavo Petro insiste en hacer propuestas que favorecerían la situación de Nicolás Maduro, cercado cada vez más por las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos. Esta madrugada, a través de mensajes en redes sociales, Petro escribió, abro comillas, la única salida viable para Venezuela es que los venezolanos dialoguen entre ellos y resuelvan sus problemas. Cualquier injerencia externa enreda el asunto. Solo puse en el tablero la experiencia colombiana de cogobernar un tiempo para acabar la violencia y hacer elecciones libres, cierro comillas. En otro
otros mensajes, Petro ofreció a Cartagena como sede de unos pretendidos diálogos, según él, entre venezolanos para que encuentren los caminos de profundizar la democracia. Parece que el presidente Petro ignora que los venezolanos ya escogieron democráticamente el 28 de julio del 2024 que Maduro perdió esas elecciones y que se quedó en el poder profundizando su dictadura y su represión. Y el gobierno de Argentina exigió a la Corte Penal Internacional que actúe de manera inmediata ante el deterioro de la situación política y humanitaria en Venezuela. Durante la apertura de la Asamblea de Estados por parte del tribunal en La Haya, el representante Diego Emilio Sadovsky advirtió que las elecciones fraudulentas de julio del 2024 agravaron la situación en Venezuela y lamentó la falta de avances por parte de la CPI desde que la Fiscalía inició formalmente la investigación en 2021 sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen de Nicolás Maduro. La situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata. Notamos que desde que la oficina del fiscal anunciara en noviembre de 2021 la conclusión del examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ha habido pocos avances. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables. Mientras tanto, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró su oficina en Venezuela argumentando falta de avances, aunque mantiene activa la investigación por crímenes de lesa humanidad. Según la CPI, hay una falta de progreso real con el régimen de Venezuela en materia de complementariedad, el principio que exige al país en cuestión investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal. Entre tanto, Alemania instó a Estados Unidos y al régimen madurista a evitar un agravamiento de la tensión y a dialogar para evitar un conflicto militar. La portavoz de Exteriores agregó que el gobierno alemán se ocupa de esta crisis también a nivel ministerial. Respecto a las informaciones del cierre del espacio aéreo sobre Venezuela, la portavoz señaló no conocer más detalles que lo publicado en los medios de comunicación y que, por lo tanto, se ha tomado nota, pero no se entrará en una valoración sobre la situación, aunque sí puntualizó que todavía operan vuelos comerciales y existen posibilidades reducidas de salir del país.